Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 11 de enero del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con Génesis capítulos 20 y 21 y el Evangelio de San Juan capítulo 7. Génesis 20 y 21 y el Evangelio de San Juan capítulo 7. El libro de Génesis, bueno, en la lectura de ayer terminamos con eh, la destrucción de Sodoma, y en los capítulos que hoy nos compete aparece en escena eh, un, un, pues aparece Abimelech, que Abraham va a repetir la historia que pasó con su esposa cuando fue a Egipto, donde tuvo temor por la belleza de su esposa. Sara tenía que ser una mujer extraordinariamente hermosa, porque era una mujer entrada en edad, bastante entrada en edad, y, y a pesar de su edad, Abraham sentía temor que se enamoraran de ella. Tenía que ser una mujer muy, muy, muy hermosa, tanto que en Egipto, donde se supone que estaban mujeres tan hermosas, él sentía temor de que ella pudiera, pues que se pudiera enamorar de ella y hacerle daño a él por eso. Bueno, Abraham dice que es su hermana. La Biblia nos corrobora que era verdad. Abraham y Sara eran medio hermanos. Dice que eran hijos del mismo padre, pero de diferente madre. Em, Así que no es que Abraham haya mentido, sino que usó esta verdad para ocultar la otra parte de la historia, que eran esposos. La misma situación ocurre con Abimelech, con quien luego Abraham va a hacer un pacto, van a hacer un acuerdo, y pues bueno, esto va a tener alguna implicación más adelante con Isaac. Pero de la lectura del Génesis hoy, hay un acontecimiento muy importante, y es el nacimiento de Isaac, el cumplimiento de la promesa que el Señor le había dicho a Abraham, que le iba a dar una descendencia, y era a través de su esposa Sara, la mujer del pacto. Porque aunque generalmente se escucha del pacto con Abraham, pero sin duda alguna este pacto fue del Señor con Abraham y con Sara. El mismo Isaías lo corrobora cuando dice que él hizo en Abraham y Sara uno solo, y que él pactó con ellos solos, cuando habla del hueco de la cantera de donde fuimos arrancados. Bueno, nace Isaac, es el cumplimiento, se materializa la promesa del Señor. eh, dice claramente Abraham que el Señor ha cumplido conforme a los dichos de su boca. La misma Sara reconoce que el Señor ha cumplido. El nombre del hijo Isaac viene de la reacción misma que tuvo Sara cuando escuchó que iba a volver a tener deleite en su matrimonio, y que fruto de eso iban a concebir a un hijo. Isaac en sí quiere decir risa, eh, y pues en honor, o más bien como en memoria de aquella reacción de Sara, colocan el nombre de Isaac. Acordémonos que Abraham ya había tenido un hijo con la sierva de Sara, Ismael. eh, y dice la Biblia en el capítulo 21 que cuando Isaac creció y fue destetado, Sara percibió que el hijo de Agar se burlaba y menospreciaba a Isaac. Tenía que ser una situación muy incómoda. Dos hijos, dos mujeres diferentes, una legal, la otra pues era una sierva. No, era pues, acordémonos de hecho más adelante la historia, que lo leeremos más adelante, la historia de Jacob con cuatro mujeres, dos hermanas, sus servidoras, sus hijos, y todo el conflicto familiar que él vivió, pues a causa de salirse del plan del Señor. La poligamia no estaba en el plan del Señor, sin duda alguna no estaba, aunque veamos en la Biblia que lo practicaban. No era una práctica aprobada por el Señor, no estaba en el plan del Señor, no estaba en el propósito del Señor. Y en eso también hay que entender la escritura. La Biblia
como he insistido tantas veces, no toda la Biblia es palabra de Dios, ¿sí? La Biblia, además de contener la palabra de Dios, la Biblia contiene relatos históricos y dentro de estos relatos históricos, pues nos tiene que mostrar cómo vivían estos pueblos, pues que no necesariamente siempre tuvieron en cuenta al Señor. Estos son inventos y el Génesis mismo nos deja ver cómo aparece el primer hombre que le da por tener sus dos esposas, pero en el plan original del Señor era un solo hombre para una sola mujer, porque en el mismo relato de la creación dice que sacó el Señor una costilla. El primero que tuvo dos mujeres fue Lamec. Este fue el que se inventó la posibilidad de tener más mujeres o la poligamia. De allí, cuando uno mira en los relatos bíblicos, cuando los hombres de fe como que se pierden sintonía con el Espíritu del Señor y les da por desobedecer y hacer cosas que no son conforme al plan de Dios, también vemos los conflictos que esto genera. A propósito, Abraham, de su hijo Ismael, cuando es desterrado, dice el Señor a su madre que, bueno, primero le dice a Abraham que confíe, que él va a bendecir a Ismael. Dice en el 21:12, le dijo el Señor a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Le dice en el 13, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces aquí el Señor le promete también que a través de Ismael va a ser una nación. Ahora, quisiera aclarar algo para que lo tengamos en cuenta. Hemos escuchado muchas veces que el pueblo árabe desciende de Ismael, ¿sí? Bueno, la verdad, quien desciende de Ismael es el profeta Mahoma. En las genealogías que se han hecho del profeta Mahoma, ¿quién es Mahoma? Mahoma es el profeta fundador de la religión llamada Islam, eh, que también se van a conocer como los musulmanes, ¿sí? Mahoma, nacido en Arabia Saudita, nacido en la Meca, él funda la religión musulmana, que también, como les dije, se conoce como el Islam. Mahoma, en las genealogías que se han hecho de Mahoma, Mahoma se relaciona directamente como descendiente de Ismael. Ahora, el pueblo árabe es diferente a la religión musulmana. Es muy bueno distinguir estas dos cosas porque no todos los árabes son musulmanes, ¿sí? Y no necesariamente decir árabe es decir musulmán. Para darles un ejemplo, Turquía es un país que no tiene que ver nada con el árabe. Su origen racial es muy diferente al origen de los árabes, pero el país como tal practica la religión musulmana, ¿sí? Entonces, no necesariamente el pueblo o la raza árabe es islamizada. De hecho, hay muchos árabes que son cristianos, hay muchos árabes que también se convirtieron al judaísmo, hay muchos árabes que practican otras religiones y no necesariamente son musulmanes. Ahora, ¿de dónde vienen los árabes? Los árabes provienen, según la historia, son una tribu que desciende de Sem, el hijo de Abraham, pero por la línea del hijo, bueno, Arfaxad, de allí las genealogías. Arfaxad tuvo un hijo llamado Sala, Sala un hijo llamado Eber, Eber tuvo dos hijos. Aquí hay una particularidad que la Biblia, en toda la descendencia que nos viene hablando de Sem, solo nos menciona un hijo, pero cuando llega a Eber, nos menciona dos hijos, Joctán y Peleg. Luego continúa con la genealogía de Peleg y de Peleg va a venir Abraham, ¿sí? Y luego nos va a mencionar la siguiente línea de Joctán y de Joctán va a mencionar unos pueblos. En las genealogías árabes, estos pueblos que vienen de Joctán van a convertirse en los pueblos árabes. ¿Qué pasa con Ismael? Ismael, hijo de Abraham,
se va a acercar al pueblo árabe, pero Ismael no es árabe, ¿sí? De Ismael, ¿quién va a venir entonces? Mahoma, el fundador de la religión. Entonces pónganle cuidado, esto es muy interesante, porque la bendición y la promesa que el Señor está haciendo a Abraham no es acerca de una nación como raza, sino que está haciendo una bendición de una nación como un pueblo, como una religión. Mire lo que dice, de ti en Isaac te será llamada descendencia, dice el 13, y también del hijo de la sierva haré una nación, ¿sí? Porque es tu descendiente. Más adelante, cuando Ismael tiene hambre y Agar cree y espera que muera, el Señor le promete a Agar que no, le dice en el versículo 18, levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto, fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto, ¿sí? Entonces aquí vemos de nuevo cómo el Señor le promete ya a Agar que iba a ser de Ismael una gran nación. Entonces, de allí, pues va a venir toda la historia. La verdad que nosotros tenemos una idea de una historia muy reciente y vemos un grande conflicto entre árabes y judíos o entre musulmanes y judíos. Y ese conflicto es reciente, ese conflicto no es de toda la vida, ese conflicto no es de toda la existencia. Mucho tiempo ellos convivieron. De hecho, cuando aparece Mahoma en escena, por allá creo que siglo quinto, sexto de nuestra era, existía mucho judío en Arabia, ¿sí? En Arabia, en lo que se conoce como Arabia Saudita. Eh, y el conflicto más bien es un conflicto reciente, pongámosle, no sé, tendrá unos 80, 90 años, el conflicto que vemos hoy entre árabes y judíos, ¿sí? O musulmanes y judíos, para ser un poco más precisos. Eso por ese lado de lo que nos cuenta el relato del Génesis, muy interesante, muy importante conocer pues todas las situaciones que se vinieron dentro del Islam o de la religión musulmana. Abraham es el padre también de la fe. De hecho, Abraham como padre de Ismael es el origen de la religión. Ellos niegan a Isaac, eso sí, lo niega el Corán. Y para ellos, quien iba a ser sacrificado no era Isaac, sino Ismael. Entonces, ellos hablan del sacrificio de Ismael. Pero dentro del Islam aparece Moisés como profeta, incluso aparece el Señor Jesús como un gran profeta de la religión, ¿sí? Nosotros lastimosamente en Occidente tenemos una visión un poco sesgada, un poco manipulada del pueblo árabe. Y de alguna manera es muy triste porque cuando se piensa en el musulmán o en el árabe, ya específicamente en el musulmán, se piensa en terroristas y lastimosamente no es así, ¿sí? Eso es un tema accidental de los últimos tiempos, de facciones extremistas de uno y otro lado, pero de ninguna manera. Hay una bendición que el Señor también le dio a este pueblo, y nosotros no podemos satanizar de ninguna manera porque estaríamos también negando que el Señor quiso bendecir a los descendientes de Ismael, fueran de forma biológica o de manera espiritual, ¿sí? Y en eso nosotros tenemos que ser muy delicados y un poco más educados también, ¿sí? Conocer la historia y conocer el contexto nos tiene que llevar a asumir posturas pues, adecuadas respecto a eso. ¿Cuál debe ser nuestro papel como cristianos? Bueno, el papel de Jesús, orar y procurar la paz. No asumir posturas como sectarias, eso de ninguna manera es bueno porque el Señor no fue sectario, el Señor tuvo misericordia, compasión y pudo leer con justicia las circunstancias. Y luego nos vamos al Evangelio de San Juan.
Bueno, a propósito, el Señor nos pide en el Salmo 122 orar por la paz de Jerusalén. Y simplemente no podemos decir que el Señor llegue y destruya a los enemigos de Israel. Em, porque eso no ayuda, ¿sí? Eso no ayuda. El Señor Jesús nos muestra un camino muy diferente al de sesgos, ¿sí? Nos lleva a mirar con justicia, pero también con misericordia, ¿sí? Y hay que orar por la paz de la casa del Señor. Eso no nos pide y que haya armonía y que haya paz y que ellos puedan convivir. Y muchos históricamente en estos últimos años, desde la fundación del Estado de Israel, pues han tratado de procurar y de llevar, como se dice, la fiesta en paz, ¿sí? Solo que cuando se toman o se tienen esas ideas tan sesgadas, limitadas y obtusas, pues no se puede ver más allá de lo que es la realidad. Por otro lado, tenemos Juan 7, espectacular. Bueno, aparece el Señor Jesús está en la Galilea, nos describe la época, estamos cerca de la fiesta de los tabernáculos que se celebra en otoño, generalmente septiembre, octubre. Es una fiesta que hace memoria eh, pues del desierto. Eso es lo que celebra la fiesta de los tabernáculos, el desierto. Y en el desierto, ¿qué vivía el pueblo de Israel en el desierto? Pues generalmente se escucha que la vida del desierto, que tan dura, que tan difícil, que es el momento de la prueba, em, como de sufrimiento, pero cuando uno analiza el desierto es un escenario de preparación, ¿sí? En el desierto está la aridez, está el extremo del sol en el día, el frío en la noche, no hay muchos recursos, escasea el agua, seguramente la comida. Eh, bueno, las condiciones aparentemente o las circunstancias aparentemente son adversas y son contrarias. Pero cuando miramos lo que pasa el pueblo de Israel en el desierto, el pueblo de Israel en el desierto, eh, en el calor tiene como una especie de cobertura en el día, una sombra constante. En el frío tenía calefacción en la noche. Ante la sed brotaba agua en el desierto. Ante el hambre recogían todos los días maná y cuando alcanzaron del maná les dieron codornices. Dice la Biblia que el calzado no se dañó, que el vestido no se desgastó y ellos moraban en tiendas, ¿sí? Como carpas, así moraban ellos. Entonces el desierto, como la visión que muchas veces se tiene de Egipto, la gente habla que Egipto, que es esclavitud, que Egipto, que es sinónimo de pecado. Hay que analizarlo más a fondo, porque si uno mira el contexto real de Egipto, Egipto fue refugio fue refugio para el pueblo de Israel cuando se estaban muriendo de hambre, Jacob y sus hijos, fue refugio para el mismo Señor Jesús cuando estaba siendo perseguido y la Sagrada Familia se fue para Egipto. Entonces, hay que ver todo el contexto completo para entender en verdad los propósitos que el Señor ha tenido en cada momento y en cada lugar. El desierto no solo es simplemente decir es lo peor, estoy pasando por un desierto, ¿no? Si usted puede decir que está pasando por un desierto y está de la mano del Señor, o sea, el desierto sin la mano del Señor obviamente es lo peor, pero si está de la mano del Señor, está siendo tratado, está siendo entrenado, pero seguramente en lo que usted pueda llamar desierto hay alimento, hay protección, hay provisión y hay instrucción. Y eso es lo más importante. Entonces el desierto no puede ser lo peor, sino por el contrario, es una oportunidad de crecimiento y de bendición. La fiesta de los tabernáculos recuerda dos acontecimientos muy importantes del desierto. Uno, que vivían en cabañas y eso les hacía memoria de la fragilidad de la vida. El Señor Jesús celebra, está en el capítulo 7, la fiesta de los tabernáculos. Pero la otra celebración que era muy importante en la fiesta de los tabernáculos era un acto que hacía el sacerdote de ir a la fuente de Siloé
y traer agua y vertir agua cada día de la fiesta. Había 7 días de celebración. Y cada día el sacerdote traía agua y la vertía sobre el altar, haciendo memoria de cómo el Señor hizo brotar agua viva en medio del desierto. Entonces, el agua es un elemento muy importante en la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Pero el último día de esta fiesta venía el sacerdote y le daba 7 vueltas al altar, ¿sí?, con el agua, y posteriormente la vertía, y había una gran expectativa en el pueblo por este acto, por este ritual, donde ellos hacían memoria, reconocían, agradecían que el Señor en medio del desierto nunca faltó con algo vital que es el agua, agua viva. En esto, mire lo que dice la Biblia en Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Imagínense, el Señor es impresionante. Tomó una celebración o un acto, un rito de la fiesta de los tabernáculos, como era el vertir agua, para decir semejante declaración. O sea, eh, tomó un elemento que la gente iba a entender para explicar el agua viva. La gente celebraba que el Señor les había dado agua en el desierto. Y el Señor sabía que en este momento su pueblo estaba pasando por un momento de escasez, de aridez, de dificultad. Y que era una oportunidad que al conocerlo a Él, experimentaran la provisión, la protección, la instrucción, la compañía del Señor. Y les dice entonces: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, lo que estaba haciendo el sacerdote como un memorial del pasado, el Señor se los está poniendo como una posibilidad hacia el futuro. O sea, no solo recuerden que el Señor les dio agua en el desierto, ahora yo les estoy diciendo: si vienen a mí y creen, de su interior correrán ríos de agua viva que salten, ya no solo para vivir acá, sino para la vida eterna. No sé si recuerdan el encuentro del Señor Jesús en Juan 4 con la samaritana. Venga, que toma esta agua que yo te doy y nunca tendrás sed jamás. Y aquí el Señor hace esta aparición impresionante. Luego aclara el evangelista Juan: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque el Señor Jesús no había sido aún glorificado. El Señor entonces se sirve de este escenario, de esta celebración, de esta fiesta, para hablar del Espíritu Santo como manantial de agua viva que saltaría para la vida eterna, ¿sí? Todo Juan 7, espero que lo lean. Los hermanos no le creen, los hermanos le dicen: manifiéstate, y el Señor en su momento hace esta declaración, bueno, que va a ser además muy controversial, que va a ser muy contundente. Dice que muchos creyeron por este testimonio. Claro, él lo entendió, la gente estaba sensible, la gente estaba haciendo memoria de lo que había hecho en el desierto, la gente iba a entender lo que el Señor les estaba diciendo en este pasaje. Y eso nos dice el Señor ahí a nosotros: el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Es muy importante, y la Biblia nos habla mucho sobre la sed del alma. El Salmo 42 nos habla que mi alma tiene sed del Dios vivo, que así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay una necesidad en el alma y una sed insaciable que solo el Señor Jesús y su Espíritu Santo puede saciarnos. ¿Y qué dice la Biblia? El que crea en mí. El que crea en mí, el que crea en mis palabras, vendrá a una fuente de agua viva. Que esa siempre sea nuestra fuente de agua viva. No solo es leer la Biblia, es ir a Él, es ir a su presencia, es ir al manantial de aguas vivas. ¿Para qué pretendemos seguir saciando nuestra sed con lo que no nos va a saciar? Como dice la Biblia: ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan?
¿Por qué se esfuerzan en lo que no alimenta y revitaliza? Vayamos a la fuente de agua viva para que desde nuestro interior, y esto tiene mucho sentido, que cuando dice Pablo, serás salvos tú y tu casa, es que cuando alguien va a la fuente de agua viva, de él empieza a brotar manantial de agua viva y es la posibilidad para aquellos que le rodean también sean abrevados de esa agua viva. Así que oremos, démosle gracias al Señor, entreguémosle este día en oración. Bueno, Padre, yo te quiero dar muchísimas gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz y es real. Y es muy bueno para nosotros, es muy positivo para nosotros también poder entender y comparar tu palabra con lo que ha acontecido a través de la historia de la humanidad. Para mí, en muchos sentidos, es sorprendente la coherencia de tu palabra, lo que nos enseña la Biblia y que definitivamente tus pensamientos son pensamientos de bien, de paz, de esperanza. En tu corazón hay compasión, hay amor, hay misericordia y bondad. Somos nosotros los seres humanos quienes dejamos llenar el corazón de argumentos, de lógica, de resentimientos, de ideas que no están en tu corazón. Tú creaste al mundo, creaste al hombre, Señor. Tú amas tu creación, tú amas al mundo, así dice la Biblia. Y nosotros a veces de manera arrogante, altiva, simplemente señalamos, maldecimos, despreciamos, juzgamos, Señor, y no entendemos que estamos puestos en este mundo para ser un instrumento tuyo de reconciliación, de salvación y de vida. Es bueno entender, Señor, la Escritura, y no simplemente para ser tolerantes y condescendientes con el pecado. De hecho, sé que amas al pecador, aborreces el pecado, pero a todos los seres humanos, Señor, se les dará y se les ha dado la oportunidad de conocerte. Y muchas oportunidades vendrán a través de nosotros como tus instrumentos. Permítenos en verdad abrir nuestra mente y corazón y entender que, que no se trata de religiones, simplemente, Señor, y que no podemos con arrogancia creer que somos los únicos que tenemos fe y los únicos que tenemos la verdad. La verdad está en ti, la verdad eres tú, Señor Jesús. Y hay cosas que nuestra mente no puede explicar, pero por eso entonces tampoco podemos simplemente juzgar, menospreciar y despreciar. Hoy te pedimos y aprovechamos para orar por la paz del mundo de verdad. En nuestras oraciones esto no puede ser como un cliché, no, tiene que ser una oración fervorosa. En verdad, oh Dios, trae la paz al mundo. Yo te suplico por la paz de tu pueblo, como pide el Salmo 122, que haya paz en Jerusalén, que haya paz en tu pueblo, Señor, que en verdad se abran los sentidos de la verdad del Espíritu, Dios mío. Y te pedimos que a nosotros nos permitas ver las cosas con sabiduría, con sensatez, con instrucción, Señor, no con ignorancia pasional, porque muchas veces la ignorancia genera pasiones equivocadas que no están en ti, que no están en tu corazón. Perdónanos asumir esas posturas sectarias, altivas, orgullosas. ¿Qué tal que yo estuviera en una posición, Señor, donde no te hubiera conocido? Necesitaba tal vez la intercesión de alguien que me ayudara a venir a la luz. Trae a la luz a los seres humanos, Señor, que hoy están perdidos en la ignorancia de ti. Tráelos a la luz como has tenido misericordia de nosotros. Salva al mundo. El mismo Evangelio de Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito por amor al mundo. Permite que muchos crean y se conviertan de sus malos caminos. Y te pido entonces, mi Señor, que podamos venir a ti, creer en ti, escuchar tu voz y que a través de nosotros tu Espíritu fluya como ríos de agua viva. Yo tengo sed hoy de ti.
Pero en mi casa hay sed de ti. Mis hijos, mi esposa, mis padres, mis hermanos pueden tener sed de ti. Tú a través de mí puedes empezar a saciar, Señor, esa sed. Yo te pido, Padre, que mi alma entonces, que mi espíritu y mi cuerpo sea un canal de agua viva y no un canal de aguas muertas y putrefactas. Porque si de mí no fluye tu espíritu al creer en tus obras y al obedecer tus palabras, Señor, el riesgo es que entonces salgan aguas muertas y putrefactas, que en vez de traer vida, salvación, alivio, van a traer enfermedad, Señor, y más sed. Yo te entrego mi corazón, dígale así, permíteme hoy disfrutar de tu presencia. Llévame, guíame, satúrame, guárdame, enséñame y déjame ser útil en tus manos. Bendice a tu pueblo, Señor, sobre el cual tu nombre es invocado. Escucha sus oraciones. Te entregamos, Señor, este día para aquellos que hemos decidido ayunar, este primer día de ayuno. Y te pido que nos guíes, nos ayudes, nos fortalezcas de tu mano, no nos sueltes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.